lo que viene siendo los niños de término, que inclusive hay diferencias, a pesar de que tengan unas semanas de diferencia, pues aquí vemos algunas explicaciones de por qué es tan importante proteger a los recién nacidos, no solo con la lactancia materna, sino con ciertos procesos y prevenciones que le podemos nosotros decir a los papás que no los expongan. Pues ahorita aquí viene el porqué de todo, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos de la lactancia materna, que no nada más es un alimento, sino que también está formado por lo que vienen siendo las vitaminas y oligoelementos, desde proteínas, lípidos, carbohidratos, estos son los macronutrientes, oligoelementos y células vivas y algunos factores inmunológicos que nos van a decir en la próxima clase, que sí vamos a comentar por ahí. Y porque es un fluido vivo, de hecho fue una de las preguntas de examen, de que por cierto les fue bien. ¿Por qué es un fluido vivo? Porque está formado por células que están vivas, que si nosotros los vemos al microscopio están los macrófagos, están linfocitos, entonces tiene esa característica, ¿no? Por eso, porque tiene células vivas, tal cual. Entonces, bueno, eh, ya vimos las etapas de la lactogénesis, la primera del calostro, que puede ser unos días antes, perdón, y unos meses antes de lo que viene siendo lo que viene siendo el parto, y puede ser en lo que viene siendo los primeros días, sobre todo por la estimulación de la oxitocina y de la prolactina. Entonces, este calostro pues va a traer más factores tróficos de crecimiento y más concentración de lo que son de la lactoalbúmina bifidus, que también tiene que ver con la macrobiota que tenga la mamá, o sea, el microbioma, que es en general todo lo que tiene la mamá encima de esa maquinaria que va a estar produciendo factores de protección, que tiene que ver también con la zona geográfica y de la alimentación de la madre. Entonces, eso no nomás se lo va a dar a través de la leche materna, también, por ejemplo, si nace por vía vaginal, va a tener pues contacto con lo que viene siendo la pared vaginal y también le va a pasar esta microbiota, y por eso también muchas veces si hacemos estudios que ya se han hecho de lo que viene siendo la microbiota de un bebé que nace por parto por cesárea, es diferente, siendo más enriquecida la que es por parto. Y pues va a haber muchas eh, pues intentos por parte de lo que viene siendo las industrias de tratar de equiparar esta maquinaria con la creación de ciertos bacilos bífidos que pudieran administrarse vía oral, que pues pudieran ser un reemplazo pues aceptable, pero no hay nada como lo natural, ¿verdad? Entonces, ya ahorita hay gotitas y hay ciertos bacilos que pudieran tener una utilidad limitada, pero pues que algunos profesionales las utilizan, pero pues no le llega ahora sí que a la natural. Ya la electrogénesis 2 es cuando empieza a producirse más secreción, de una forma más constante, porque acuérdense que en las primeras etapas pues son gotas. Y ya la 3 es que ya se instituye totalmente lo que es el reflejo de la secreción láctea de acuerdo a la succión del recién nacido. Entonces, para que esta se favorezca, pues hay que tener en contacto a los bebés con las mamás inmediatamente si se puede, para que pueda realizarse pues todo este proceso hormonal. Aparte, pues es algo que nunca se les va a olvidar a las mamás, el ver por primera vez a su bebé y pues esa experiencia de tenerlo pues cercanamente en los primeros minutos, si el estado del recién nacido pues, lo favorece. Ya vimos que pues también el carbohidrato más importante, que es la lactosa, que es un disacárido formado por unidades repetidas de lo que viene siendo glucosa y galactosa, y que estos oligosacáridos pues actúan no nada más como un alimento para la microbiota del bebé, sino que, o sea, son probióticos que van a estar alimentando todo este toda esta población intestinal, y que también ayudan a que si existe alguna bacteria que esté por alguna manera llegue a lo que vienen siendo las mucosas del bebé,
pues se llegan a adherir y así de esta manera evitan que tenga contacto no nomás de bacterias, sino también de virus o proteínas virales para que el epitelio intestinal del bebé se junte. ¿Se acuerdan en sus clases de histología? No sé, porque ya vi que sí están dándoles pues todo lo que son lo de biología molecular, también se los incluyen ahí, cómo están unidas las células por ejemplo, cualquier célula, cómo están unidas unas con otras. ¿Alguien que se acuerde? A ver, Luis Esteban. Depende si es un sitio o si es una barrera epitelial. Ajá, por ejemplo, en el caso del epitelio intestinal. Es por zonas ocluyentes y por que es básicamente un cierre hermético. Exactamente, muy bien, Luis. Entonces, como también esa clase la damos en biomecánica molecular, celular y tisular, en ingeniería de sistemas biológicos, vemos la clase y ustedes también lo ven, de lo que vienen siendo las uniones moleculares. Entonces, obviamente no están totalmente pegadas, o sea, no están pegadas, están juntas con esos clips que son de diferentes tipos que van a estar uniendo el epitelio, las células epiteliales, ya sea en la pared lateral de las células o en lo que viene siendo la membrana basal. Ya nos dijo Luis cuáles pudieran ser. Pero entonces en los recién nacidos estas uniones no se han establecido en forma adecuada por precisamente la inmadurez. Entonces esa es la importancia de que lleguen a traspasar lo que viene siendo el epitelio intestinal, pueden llegar a la circulación y entonces desencadenar procesos de lo que viene siendo inmunes que no son adecuados y por eso empieza lo que viene siendo las alergias desde alimentarias y que se pueden manifestar desde muchas situaciones, o sea, lo que le llaman la marcha de alergias, que viene siendo desde dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma y pues entre otras, ¿verdad? Son mínimo estas tres, que por ahí es muy frecuente que los niños que tienen una tienen todas, entonces ahí está alguna de las explicaciones. Y pues dentro de de estos carbohidratos, la galactosa, esta también ayuda mucho para la producción de lo que viene siendo los glucosfingolípidos, que son los que van a estar formando la vaina de mielina, y pues esto va a ayudar a la neurogénesis a terminar precisamente la construcción de la vaina de mielina, que pueda hacer entonces mejor la sinapsis neuronal, ¿verdad? Entonces también pues toda una serie de bifidobacterias que van a estar protegiendo. ¿Sí, Tania? ¿Puede regresarse a la diapositiva anterior, por favor? Sí. Es que estaba notando algo ahí, gracias. Sí, gracias. Entonces estos carbohidratos que también tienen una función que a veces no es tanto para como del azúcar, sino no nada más eso, a eso me refiero, sino que también están actuando alimentando esas bacterias que nosotros tenemos. Entonces también habíamos dicho que esta microbiota va a sintetizar la vitamina K, que va a ser, va a ayudar a lo que viene siendo el hígado a sintetizar los factores K dependiente para la coagulación. ¿Que son cuáles los factores K dependientes? A ver, Felipe. 10, 9, 7 y 12. Bien. 5, 7, 10, 9, ¿verdad? Por ahí. Entonces, esos nos están ayudando y de todas maneras, pues para eso le agregamos eso, porque la vitamina K externa, por si hubiera alguna deficiencia mayor, sobre todo en el caso de los prematuros, que todavía más deficiente lo que viene siendo el hígado. Y como les decía, va a haber muchos lactobacilos, muchas bifidobacterias que también van a estar actuando en la modulación de las inmunoglobulinas. O sea, debe haber una homeostasis en donde no nada más esté la estimulación de esta, sino también un controlador, que también puede encontrarse en lo que viene siendo la saliva del bebé, y pues eso también es de acuerdo a lo que va adquiriendo de la lactancia materna, o pues como les decía, de lo que viene siendo el proceso del nacimiento. Entonces,
todo estos probióticos van a ayudar en la maduración de lo que es el sistema inmune, que en la etapa fetal en donde lo tenemos, donde se desarrolla la maduración del sistema inmune, la etapa más inicial. ¿Alguien se acuerda? Recuerdan que tenemos una estructura que se llama saco vitelino, que también funciones de adiestramiento y capacitación de linfocitos en la etapa fetal. Y pues también se ha visto en forma de estudios que tienen cierta duración, lo que viene siendo las proteínas de la lactancia materna. O sea, si por ejemplo le deja de dar a los 4 meses, empiezan con enfermedad de los niños, como que tardan en salir de la circulación hasta 2 meses. Si nada más le da un mes a los 3, o sea, es lo que se ha estado observando, y que los niños presentan infecciones desde la más frecuente y que lo estamos viendo día con día, la bronquiolitis, y así nada más por preguntarle, le decimos a la mamá, ¿usted le dio lactancia materna? No, o algún proceso de diarrea, ¿verdad? Entonces, son más o menos como 2 meses de gracia después, o sea, todavía más oportunidad de que, a pesar de que le deje de dar, pues está favoreciendo 2 meses más como de gracia. Y también les ayuda a tener, como ya había dicho también Carlos, una mayor autorregulación de lo que es la capacidad gástrica, y esto está protegiéndolos de una forma indirecta de lo que viene siendo la obesidad infantil. Y muchas veces hay bebés que ya cuando no quieren comer, pues ellos mismos hasta lloran, pero hay bebés que como que no tienen esa capacidad precisamente porque están muy acostumbrados a que les den fórmula y su cerebro no realiza ese sistema de autorregulación, y literal a veces siguen comiendo y las mamás les siguen dando hasta que vomitan. Entonces también eso les ayuda para poderlos proteger contra la obesidad y lo que viene siendo un índice de masa corporal. En general se ha visto que tiene una correlación pues positiva, en donde hay más adecuación. Y otra situación, pues que aparte el hecho de que un bebé está con sobrepeso, va a estar difícil de que de repente se mueva, porque entre con más sobrepeso tenga, porque hay bebés que de repente no suben mucho de peso. Y por ejemplo, un bebé de 3 meses que nos pesa 9 kilos, o sea, aunque ahí pues, ¿qué hacemos? Aquí vamos a utilizar una lactancia materna prolongada, de no iniciar la lactación precisamente para tratar de ayudarlo y que no siga con aumento ponderal, porque si por ejemplo a los 3, 4 meses ya te llegan a 9 kilos, lo que viene siendo casi a los 10 meses, entonces pues es muy difícil para ellos que tengan un desarrollo adecuado neuromotor, no se mueven, y entonces son niños que a los 6 meses que ya deberían sostenerse 5 fines, pues no lo hacen, ¿verdad? Entonces también el peso nacer se ha visto que relaciona con el síndrome metabólico que se presenta y a etapas más tempranas. O sea, antes no lo veíamos a los 12 años, a los 8 años, ya estamos dando metformina a niños de 8 años. Normalmente nosotros enviamos con el endocrinólogo, ya que veamos cómo se hace la valoración nutricional, y los enviamos porque a veces ya traen datos de acantosis nigricans, traen depósitos de adipocitos, y estamos hablando de niños desde los 8 años que ya me ha tocado que se están manejando y llegan a tener todo lo que es el síndrome metabólico con hipercolesterolemia, inclusive aumento de la presión arterial. Entonces, pues también ya va a ser muy de base. Bueno, esto ya lo vimos, lo del precalostro, que tiene todos estos componentes. Más bien quiero dar pie a lo del aparato inmune, lo del calostro, que la leche de transición, eso ya lo vimos. Entonces, lo que veníamos diciendo, que no nada más encontramos los macronutrientes, y pues estas células pueden ser desde células epiteliales, linfocitos, macrófagos, monocitos, que están en pues ahí en el líquido, en el calostro, y que inclusive pues ya se han hecho determinaciones de los marcadores para ver, y pues por lo general son hasta linfocitos, ¿verdad? La mayoría son entre macrófagos, de todas las células que vemos en un frotis, y que esta también tiene que ver con la etapa, o sea que entre más, si por ejemplo es un bebé que también acaba de sufrir alguna infección,
se dice que también puede suceder que haya una disminución posteriormente al proceso o un aumento si está durante una infección respiratoria. Nada más aquí el comentario sería decirle a las mamás que si traen una gripa o una tos, que de todas maneras se usen el cubrebocas, que va a proteger al bebé, porque antes, ahora que tuvo lo del COVID, hubo cierta controversia y sí inicialmente no les dejábamos que les diera lactancia materna porque no sabíamos, pero actualmente, aparte de que les protege, porque también les da anticuerpos contra el COVID, entonces también hay que favorecer la lactancia materna, nada más que el bebé, bueno, perdón, la mamá se encuentre con cubrebocas y aunque sea una neumonía y todo, puede seguir dando pecho. Claro, siempre y cuando no esté con algún antibiótico, por ejemplo, alguna quinolona, el trimetoprim, antibióticos que afecten lo que viene siendo el ácido fólico. Si es una amoxicilina, sí, clindamicina no. Entonces también eso vamos a checar qué medicamentos vamos a poder administrar durante la época de lactancia y del embarazo. Para eso también lo vamos a checar porque eso es algo del día a día, ¿verdad? Por ejemplo, si es psicotrópicos, pues no, ¿verdad? Entonces aquí están algunos de los factores inmunomoduladores que nos van a decir con más calma: las inmunoglobulinas, factores que ayudan a la activación linfocitaria, y estas son algunas de las enfermedades, que también fue otra pregunta. Las primeras pues son las infecciosas: rotavirus, salmonella, shigella, lo que viene siendo el de la bronquiolitis, virus incisional respiratorio, y pues por ejemplo, la enfermedad celíaca, que tiene un trasfondo inmunológico, donde la proteína del gluten lo que está haciendo es una inflamación, las diabetes tipo 1 y tipo 2, que ya lo habían visto, y pues una mejoría en lo que viene siendo las pruebas de rendimiento escolar, mejoría en los niveles de colesterol, que eso también ya lo mencionaron, y pues por eso le decimos que es un oro líquido el calostro, ¿verdad? Porque ahí se concentra. Una de las enfermedades que más se ha observado es precisamente lo que viene siendo el asma, el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, en donde puede estar asociado a la exposición a diferentes alérgenos que están en el medio ambiente y están en casa, que desde polvo de cualquier polen, de lo que viene siendo de las maderas de los árboles, de los insectos, del epitelio de pelos, de los pelos de perros, caballos, gatos, en sí el polvo. O sea, son muchísimos los alergenos, que se supone que los que no tenemos que no tenemos esta reacción, tenemos tolerancia, que esa es otra situación. La tolerancia inmunológica se trabaja por parte del feto desde el proceso del embarazo con la madre, pero si ya sabemos que es una familia o es una mamá que en el interrogatorio es alérgica a, por ejemplo, los camarones o, no sé, la leche de vaca, si tiene antecedentes de asma bronquial, pues sí, por el momento durante el embarazo tampoco exponer al bebé, porque todo lo que va a recibir de la madre lo va a hacer que inicie un proceso. O sea, de todas maneras, sí interfiere. Entonces, pues el asma, se dice que esta es una enfermedad que se ve muy favorecida por la lactancia materna, que puede disminuir lo que viene siendo la presentación de esta, y sobre todo pues también en consecuencia de las displasias pulmonares que se presentan en los prematuros por el uso permanente de oxígeno, en donde el oxígeno les ayuda, pero también causa la displasia pulmonar, que quiere decir, o broncodisplasia, que es una enfermedad en donde hay una rigidez de las vías respiratorias en los recién nacidos, en los prematuros, sobre todo, que están expuestos a lo que viene siendo oxígeno ya más de 12 horas. Se dice que pueden tener un alto riesgo de displasia broncopulmonar, y son niños que muy fácilmente se enferman y que tienen esa predisposición a tener el asma. Obviamente, ¿alguien sabe cuándo ya puedo hacer yo un diagnóstico del asma? Que haya leído por ahí, porque pues todavía creo que no les ha tocado ver estos procesos patológicos. Pero el asma pues se diagnostica con una espirometría para ver el mejoramiento de la apertura de la vía aérea, con exposición y sin a un beta-agonista, que viene siendo pues el salbutamol, que causa dilatación de la vía respiratoria, pero
no podemos decir que tiene asma hasta que pasen los 2 años. Primero, y que haya presentado más de 3 episodios. Entonces, eso ya es, ya cuando hablemos, si es que nos toca hablar de asma y tenemos tiempo para hablar del diagnóstico. Entonces, no vamos a decir que tenga asma hasta los 2 años, no podemos decir, pero ya podemos predecir porque son niños que desde que nacen se enferman muy seguido del bronquio con sibilancias o sin sibilancias, con estertores roncantes y pues mínimo unas 3 o 4 veces, lo cual no ocurriría en niños normales. Cabe mencionar que tampoco esperen que un niño no se enferme. ¿Cuánto consideran ustedes lo normal para que un niño se enferme de vías respiratorias al año? ¿Cuánto sería lo normal? ¿Una o 2 veces? 2 veces, Brandon. Más o menos, a ver, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pues ninguna. Sí, se tiene que enfermar. Además, Felipe, ¿De 3 a 5? más o menos, ¿verdad? De 3 a 5 veces y estamos hablando de algo normal, sobre todo en la etapa del preescolar. ¿Por qué? Porque van al kinder, van a la guardería y es como un buffet, que yo siempre les digo, es como un buffet de bacterias que les está ofreciendo cada compañerito, ¿verdad? Y más si por ahí no hacen un bien cuidado de que si viene un niño enfermo lo manden de regreso, que si tiene fiebre ya va a contaminar a toda la sala, ya sea de guardería o del kinder. Entonces, lo normal es de 3 a 5 veces. Entonces, si una mamá llega con ustedes, es que se me enferma mucho el niño, estamos hablando de los 5 primeros años de la vida, estamos hablando de algo normal, pero también hay que ver las características de la enfermedad. No tanto es las veces que se enferma, sino ver si es un paciente que requiere hospitalización, aunque sea en urgencias, si se enferma muy gravemente. O sea, ya ahí son focos rojos de que pudiera estar tratándose de un niño que tiene hiperactividad bronquial, o sea, tiene una predisposición a hacer un espasmo y ahí sí podemos hacer un manejo protector y de mantenimiento. Se da un tratamiento que ese se da desde, por preventivo, pero cuando lo amerita el caso, porque como son medicamentos, por ejemplo, corticoides inhalados, inhibidores de leucotrienos, tiene sus factores adversos, entonces hay que analizarlo, se analiza y se valora. Entonces, sobre todo cuando dicen que más que niños que le comen alguna cosa y que les sale un rash, entonces, pues también la lactancia materna los está protegiendo. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos en el recién nacido? Pues precisamente aquí es lo más interesante, que tenemos alteraciones no nada más de la calidad, sino de la cantidad. Primero, que antes de las 30 semanas, pues las células linfocíticas, o sea, los linfocitos, van a sintetizar, como ustedes saben, los anticuerpos, pero las cantidades de inmunoglobulina que se sintetizan son menores, van a depender mucho de la respuesta inmune de la madre que le va a estar transfiriendo a través de la placenta. Ya posteriormente de las 32 semanas ya va a empezar entonces ahora sí la capacitación de las células linfáticas. ¿Cuáles son las T o las B? ¿Cuáles son las que sintetizan los anticuerpos? Las B. Las B, ¿verdad? Y cuando ya sintetizan anticuerpos y ya hicieron su función, ¿cómo se les llama? Plasmáticas, muy bien, Jorge Alberto. Entonces, acuérdense también que el sistema inmune, le digo porque también nos ha tocado estar en inmunología, lo que es el sistema inmune tiene dos divisiones, la que es la innata y la adaptativa, que la innata la tenemos todos, son barreras que nosotros tenemos desde la piel, las mucosas, la producción de IgA, las lágrimas, el moco del estómago, el moco del intestino. Entonces, estas barreras van a estar con una predisposición muy severa en el caso de los recién nacidos, porque pues la piel es muy delgada, hasta una abrasión puede hacer que se introduzcan bacterias. El cordón umbilical es una fuente pues de que pudiera infectarse, por eso lo vigilamos mucho durante la primera semana, que no tenga esa infección. Hay quienes más lo lavan y lo secan, hay quienes les decimos que le pongan unas gotitas de alcohol. Yo en mi parte sí les digo para que se seque, de mi parte se seque más rápido, perdón, porque así
pues ya se deseca y más rápido se cae. Es otro punto también, cuando se tarda en caer más de una semana el cordón, hay que ver si no tiene alguna deficiencia inmunitaria el bebé. Y es muy fácil que se infecte, ¿por qué? Porque pues es una gelatina, está expuesta a que le llegue pipí, popó, si la mamá no le limpia bien, entonces hay que cuidar mucho durante la primera semana lo que viene siendo el cordón, que no se infecte, limpiarlo bien y secarlo, no ponerle fajero, que antes se usaba en tiempo de sus bisabuelitas o de nuestras abuelitas, pero ya no, porque se hace más humedad y entonces pueden proliferar las bacterias. Entonces, pues también acuérdense, en el pulmón y el intestino, no nomás en el intestino, también en el pulmón hay ciertos macrófagos que están circulando, pero están disminuidos en cantidad. También lo que viene siendo el complemento, hay una deficiencia de lo que viene siendo la función. Acuérdense que el complemento lo que hace es opsonizar. ¿Qué es opsonizar? ¿Qué significa opsonizar? La acción de seleccionar pues alguna materia pues, para que sea fagocitada, en este caso por las células del sistema fagocítico inmunológico. Sí, o sea que lo selecciona y lo marca, o sea, es como si le pusiera un aderezo que lo va a marcar y que va a facilitar su fagocitosis y su destrucción. Entonces, eso es lo que hace el complemento y está disminuido, o sea, tanto en la cantidad como en la calidad, y esto se debe sobre todo para ciertas bacterias que tienen cápsula, que tienen polisacáridos como el neumococo, meningococo. Por eso es esa situación de rápido poner las inmunizaciones, porque se les inicia la protección. También a todos los que no tienen vaso, pues también tienen deficiencia de este factor. Y disminución de la fibronectina, que es otra de las proteínas que ayuda para evitar que se reintegren lo que son las bacterias y virus en la sangre. Entonces, no tiene mucha producción de lo que viene siendo tanto neutrófilos, o sea, no produce mucho, la médula está todavía muy lenta para recibir el estímulo, no va a tener, o sea, va a ser lento el proceso, entonces, por eso es lo que decimos que muchas veces es como si entra el caballo de Troya y tarda en reaccionar el sistema inmune de los bebés, entonces, por eso es importante que cuando les digamos a las mamás que saquen a sus bebés cuando se van al hospital, que no se vayan a fiestas, que no anden con el niño en el Oxxo, en el Costco, en el Sam's, o sea, que no lleven al bebé a donde no tiene que estar, menos a una fiesta de niños, como por ejemplo del hermanito, porque ahí va a estar pues todos los virus y pues el niño no tiene el aparato inmune para contrarrestarlo. No van a tener la misma capacidad de adherencia, no van a tener la misma capacidad de migración, va a tener menos gránulos. O sea, si tiene menos gránulos, obviamente tienen menos capacidad bactericida de estas enzimas, que por lo general son lisocimas o otras enzimas que van a estar atacando. Entonces, ahí está la respuesta, ahí está la razón. Y también los linfocitos T, tantos como los natural killer, no están preparados, todavía su memoria inmunológica está deficiente porque apenas, y más sobre todo en el primer mes de vida. Entonces, también lo que viene siendo los sinófilos, en el caso de la hipersensibilidad, por eso también es muy fácil que cualquier cosita les causa muchas reacciones en la piel, eso es otra cosa de los bebés, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las situaciones que hemos estado observando. Aparte, no hay tanto factores de lo que viene siendo diferenciación por parte de los linfocitos para que lleven a cabo ese proceso de la producción de anticuerpos. No hay esa disminución, y también lo que viene siendo los que los remueven, que es el vaso, el hígado, no tienen esa misma capacidad de estar filtrando igual que un adulto. Entonces van a permanecer más tiempo en la circulación. Por eso es lo que les decía, que a veces en horas se hace una sepsis en un bebé. O sea, es muy peligroso. A veces ya nada más porque no comió, porque tiene hipotermia, hipertermia, porque está hipoactivo, casi nada más porque lo ves así terroso, ya le vas a hacer estudios. ¿Por qué? Porque los bebés son muy inmaduros, entonces en pocas horas puede llegar a la infección, y tenemos ciertos marcadores de infección y de inflamación. ¿Alguien que se acuerde alguno? ¿Cómo nosotros sabemos que realmente hay una infección o nada más una inflamación? ¿Cómo podemos saber?
Pues la infección por lo regular se acompaña de fiebre y la inflamación pues es únicamente es localizada. Pudiera ser, a ver, Felipe. Bueno, ahorita se me ocurrió lo de los signos cardinales. No sé, también podría ser. Rubor, edema. Inflamación, dolor, tumefacción, pérdida de la función. Y me falta uno. Se me olvidó. Edema, ¿verdad? Sí, edema. Muy bien. Ok, pues si tenemos sospecha porque el niño trae fiebre, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿quién más? Me levantó la mano. Podría ser por biomarcadores, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los biomarcadores de la inflamación, Nada doctora? más recuerdo la interleucina 6 Sí. y una, una proteína, pero esa ya no la recuerdo. Bueno, Interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Sí, pero ¿qué creen? Algo que estamos viviendo en la vida real, y les voy a decir por qué, porque ya les va a tocar que ven un bebé que tiene fiebre, y qué tal si es porque no has tomado suficiente agua. Entonces, aquí sí es un poquito más difícil que nosotros, digo, lo ideal sería eso, que detectáramos la interleucina y el factor, pero algo así bien sencillo que nosotros les hacemos, pues les tomamos una biometría, ¿verdad? Tomas una biometría que a veces pues no nos ayuda porque sin, ¿cómo puede salir la biometría de un bebé? Puede salir con una leucocitosis de hasta 35,000, 25,000 y estar normal. Aquí más bien nos vamos a estar fijando en el diferencial, viendo, por ejemplo, que tenga un predominio de neutrófilos o que tenga formas jóvenes, las formas jóvenes o bandas. La otra es que pidamos la proteína C reactiva, que como dijo Ena y no se acordó, casi ya se andaba acordando. Proteína C reactiva que está en la sangre son varias proteínas que nos están dando, que están aumentando la sangre por algún tipo de estímulo, ya sea antigénico o por inflamación, o sea, una quemadura, lo que sea, o sea, no es específica, son marcadores inespecíficos de inflamación que sí nos pueden ayudar. Hay otra que se llama la BCG, que pues actualmente ya esas las tenemos pues en todos lados, y otra que ya inclusive gracias a Dios ya la estamos incluyendo, que esa nos da un parámetro bien de que sea inflamación o infección, porque a veces ni esas dos nos dan esa ayuda, y otra que se llama la procalcitonina, para que las anoten. Entonces esas sí las tenemos disponibles ya casi de siempre, hace algo leve, porque algo común, pues porque los otros de interleucina y esos, pues casi sería muy difícil, a lo mejor si en alguna terapia neonatal de Estados Unidos, pero aquí en México, hasta en cualquier hospital o en cualquier laboratorio podemos llegar a pedir cuando tenemos esas dudas, porque ya nos ha pasado que llegan los bebés con fiebre y resulta que están nada más deshidratados y no encontramos algún foco infeccioso, o tenemos duda porque la mamá tiene un antecedente muy fuerte de que haya tenido infecciones vaginales que aunque han sido tratadas sean recurrentes, ¿verdad? Entonces, pues también tiene que ver que la mamá tiene pues una situación de que inclusive para la mamá también inicialmente el feto prácticamente viene siendo un extraño. Entonces, inicialmente la mamá pues lo va a detectar, va a tratar de hacer un tipo de tolerancia inmune para también proteger al feto desde ya a nivel ahora sí que de su matriz, de su seno materno, va a tratar de protegerlo también de mecanismos inmunológicos de ella misma. Bueno, y pues cuando no se logra es cuando vienen, por ejemplo, toda la serie de lo que diciendo la preeclampsia, que muchos se comentan de una base inmunológica por una falta de tolerancia inmunológica hacia el feto, ¿verdad? Y no hablemos pues si tiene diferencia de algún antígeno como de los eritrocitos, en donde la mamá se dé un tipo del sistema B o del sistema RH, y entonces el niño va a ser atacado inclusive desde el vientre materno por la propia mamá. Obviamente no lo quiere ella, pero pues ahora sí que la naturaleza, por eso a veces también pues son bebés que tienen hidrocetalis, que en donde hay un ataque de las células, de los glóbulos rojos de la madre hacia los receptores
del bebé si son de diferente tipo. Obviamente no es tampoco en el primer embarazo. En el primer embarazo se sensibiliza y hasta a veces al que afectan más es al segundo bebé. Entonces, pues también el feto, por eso es una de las situaciones y la explicación de que el feto tenga que resolver estos problemas inmunológicos desde antes de nacer, ya sea que tenga que hacer tolerancia o responder con el apoyo del saco vitalino y posteriormente ya desde, pues desde la etapa fetal, pues iniciar con el ataque de lo que, de lo que pueda llegar a pasar, de que si le pasa un antígeno o algo, pues por eso también ya empieza la capacitación, pues está bastante deficiente y pues va a haber cierta tolerancia entonces inmunológica por parte del feto y por parte de la madre, ya el, desde el periodo del embarazo, y ya por eso muchas veces los bebés pues ya vienen con ciertas situaciones inmunológicas, porque pues desde células que deben de morir, que son parte normal del desarrollo, como que tienen que, pues ahora sí que cumplir su ciclo en la apoptosis y que si no, pues vienen ciertas malformaciones o que, pues que se desencadena algún proceso autoinmune desde antes de nacer, como bebés que nacen con penfigo, que nacen con la piel toda, pues con ampollas, o sea, son situaciones que en donde no hay un vencimiento y hay una hiperactividad del sistema inmune del feto, ¿verdad? Y pues entre más prematuro esté, más prematuro también va a ser la inmadurez, o sea, va a estar todavía peor entre más pequeño y por lo tanto va a tener más facilidad de que se adquiera una infección y aunado de que si es un bebé prematuro, obviamente va a estar en una terapia intensiva y ahí el hecho de estar ahí se tiene que manejar con altos estándares de asepsia y antisepsia, de eso de que estamos lavándonos las manos todavía más seguido, tenemos aparte clorexidina, estamos, por ejemplo, en una terapia con gorro, o sea, como equipo quirúrgico, no se diga cubrebocas, todo, ¿por qué? Porque va a haber más posibilidades de que se enferme y aparte ahí puede haber algunos niños que ya tienen varios procesos infecciosos y ya las bacterias pues ya no son las iniciales, ya son por ejemplo, resistentes a medicamentos. Entonces, todavía esa es la preocupación de aquellos bebés. También, pues tenemos que, afortunadamente, la transferencia de anticuerpos a través de la placenta inicia inclusive desde la semana 24 de gestación y posteriormente va a ir descendiendo antes de llegar a lo que viene siendo el parto, o sea, va a ir descendiendo de los que entre más pronto se produjeron, son anticuerpos que son, como decimos, ya están formados, son anticuerpos pasivos y son inmunoglobulina G, pero de todas maneras, pues si la mamá sufrió, por ejemplo, varicela, pues lo ideal es que no sufriera porque trae graves malformaciones, pero de todas maneras sí le alcanza a proteger si hay alguien en el ambiente que tiene la varicela y que la mamá se expone, pero alcanza a protegerle al feto o alcanzar a que simplemente no le dé la varicela, porque la verdad son enfermedades que sobre todo este tipo, virales, Epstein-Barr, toxoplasmosis, causan malformaciones importantes, ¿no? Y pues también el problema es que haya infecciones ya desde antes de nacer, que esto es muy común, pacientes que llegan con vaginitis o infecciones urinarias ya pues que tienen tiempo que se curan, pero no, a lo mejor no son resistentes, no terminan tratamientos, entonces ya el niño si nace con una coriamnitis, pues una inflamación de las membranas amnióticas, que eso lo podemos ver hasta clínicamente, obviamente si nace el bebé y el ginecólogo te dice que tiene un olor fétido o tú lo notas o la cavidad uterina está caliente, ya nos damos cuenta y pues si hay una ruptura de lo que viene siendo la membrana, pues ya definitivamente más de 6 horas ya se considera infección y tomamos exámenes e iniciamos profilaxis tratamiento porque precisamente no podemos dormirnos en nuestros laureles, por lo que les decía que avanza muy rápido lo que viene siendo la infección, ¿verdad? Y más pues si hay alguna situación donde la madre que tiene infecciones urinarias, drogadicción, enfermedades de origen sexual, su propia autoinmunidad
y ya nada más por el hecho de la coriamnitis, pues es una de las primeras causas de parto prematuro, ¿verdad? Y hay veces que el niño nace, inicia con datos de infección, los que habían comentado, hipotermia, hipertermia, frecuencia cardíaca elevada, alteraciones en la biometría, por ejemplo, leucocitosis, leucopenia, plaquetopenia, es uno de los marcadores más importantes para determinar que un feto o un recién nacido está infectado. Por eso es tan importante a veces tomarles estudios en cuanto nace, ya sea de la sangre del cordón, por si la mamá ya sabemos que viene infectada, nos da parámetros para tener, por ejemplo, una biometría basal y ya poder nosotros sospechar que está infectada y se da tratamiento empírico. Ya sea aquí y en Roma, por lo general se inicia con un tratamiento empírico, pero claro que lo ideal es tomar cultivo, porque el cultivo ya sea de líquido amniótico, de donde se sospecha, claro que sí, o sea, siempre. O si ya estamos sospechando que el bebé vaya a tener infección, un hemocultivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente tienen una predisposición más grande y nos pueden iniciar con un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que pues trae lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que trae problemas de tolerancia a la vía oral, trae fiebre, puede llegar la mamá con infección urinaria. ¿Alguien se acuerda cómo se hace el diagnóstico de infección urinaria? No sé si ya lo han visto. Infección urinaria en un examen de orina. ¿Ya checaron los laboratoriales por ahí o todavía no? ¿No? Bueno, si no los han checado, ya para terminar, puede ser una muestra, a lo mejor sería con urocultivo, más de 100 unidades formadores de colonia, que son 4 días, y para más rápido un examen de orina donde trajera nitritos positivo, que es un producto del metabolismo de las bacterias. Ahí sí, 100% infección urinaria, ya sea en el bebé, ya saliéndome un poquito del tema, o en la mamá, y más de 15 a 20 leucos en un examen de orina, entonces ya sospecho. Y es muy importante tomarle todo al bebé. ¿Por qué? Porque su respuesta inmune ya nos está dando que puede estar teniendo, ¿verdad? Ver también clínicamente, pues, cómo se manifiesta el bebé, pero hasta alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la respiración, todo eso nos pueden dar, o sea, como tan, es tan sutil los datos de infección porque a veces no te da aumento de la temperatura, a veces te da hipotermia, a veces nada más te da que el niño vomita, a veces no tolera la vía oral, empieza a vomitar, se distiende y muchas veces se maneja indistinto con sospecha de sepsis, como por decir otra cosa que sea un enterocolitis. ¿Por qué? Porque son síndromes o sea, como no da mucha sintomatología, ¿verdad? Bueno, más que nada, todo eso. Y pues, ¿qué pasa con todas estas alteraciones? Si el bebé es muy prematuro, a veces te digo, tomamos los exámenes y precisamente parte de su sistema pues, deficiente, nos muestra que no tiene ese aparato para poder responder y no encontramos alteraciones, pero a lo mejor en la PCR sí, en la BCG, en el examen de orina, en la procalcitonina y de todas maneras ante una sospecha clínica, pues nos vamos a dar tratamiento porque luego no los alcanzamos, o sea, se nos van en horas, ¿verdad? Y pues hasta aquí sería todo del día de hoy de respuesta inmune en el feto. Les mando el artículo y alguna duda,